el Imperio Incaico. Y pues acá me acompaña el doctor Pedro Jara Cisneros, y a la vez él es el historiador también de profesión. Y va a ser bastante interesante este tema. Pedro, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas noches. Matías, efectivamente, esta noche estaremos hablando sobre los incas y ojalá que podamos sacar unas conclusiones importantes sobre este tema, y si es que podemos entrar al tema de la conquista, o otros lo dirían en realidad la invasión española al Perú, pues será mucho más importante, mucho que decir sobre este tema. Y de plano diremos de que hablar de los incas es hablar de un imperio, y un imperio es pues un pueblo con grandes capacidades, un pueblo que conquista, un pueblo que se expande, un pueblo que lidera, y sin ánimo de caer en el chauvinismo, diría de que el imperio incaico, el imperio tahuantinsuyo, fue tal vez uno de los más grandes imperios, comparables e incluso superiores al imperio romano. Si partimos desde ese punto de vista, pues ya tenemos mucho que hablar. Sí, en realidad hay un paradigma, y lo cierto, yo también comparto lo que tú dices, que el imperio incaico fue mucho más que los otros imperios, porque hasta ahorita las mismas construcciones, por ejemplo, para simplificarlo nomás, no se ha logrado específicamente detallarlo, porque hay arquitecturas que ni siquiera los mismos japoneses, que son el centro de arquitectura, por ejemplo, como Machu Picchu, no se ha podido diagnosticar cómo se construyó eso, y entre otros, ¿no? Pero más allá de eso, esto implica también no solo cuestión de construcciones arquitectónicas, sino también implica lo que es el tema social. Podemos ver el tema cultural, hasta incluso tema político y tema geopolítico incluso, ¿no? Entonces, porque como usted mismo ha dicho, es un imperio que, si hablamos de incaico, que componía creo que 4 imperios grandes. Bien, el imperio en realidad se llamaba el imperio del Tahuantinsuyo, que significa la gran región, el gran país, el gran estado. Este imperio del Tahuantinsuyo, o Tahuantinsuyo, estaba compuesto de 4 suyos, que significaba, estos suyos significaba regiones, es decir, un imperio compuesto de 4 regiones, de 4 suyos. En ese sentido teníamos, por ejemplo, el Chinchaysuyo, que era la parte norte, el Antisuyo, que era la parte oriental, el Collasuyo, que era la parte sur, y el Contisuyo, que era la parte sur-oeste. ¿No? Más o menos así se configuraba territorialmente el Tahuantinsuyo. Sí, Jara, ¿cuál es usted conoce mucho este tema, ¿qué diferencia ves ahorita con esta realidad lo que fuera el imperio incaico en todo sentido? Porque entiéndase que ahí pues no teníamos, por ejemplo, usted es abogado y conocedor de lo que es temas legales, tema de leyes, pero ahí se manejaba pues con 4 leyes casi precisos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nuestra sociedad, como alguna vez hablábamos desde puntos filosóficos incluso, decíamos, ¿no? El humano a veces, en este contexto, hay ciertos grupitos que se han vuelto superhumanos y algunos subhumanos que nos hemos vuelto. ¿A qué se debe todo esto basado en esta historia? Efectivamente, mire, la sociedad incas a nivel moral, a nivel político y a nivel social y económico, prácticamente con algunos valores y con algunas leyes podía gobernar y gobernarse, ¿no? Entonces estamos hablando de las reglas, de los valores morales que tanto se inculcaba, y tanto lo hemos estudiado también todos los ciudadanos, todos los niños, todos los jóvenes estudiantes, desde educación primaria, donde que, por ejemplo, se enseñaba y se enseña hasta la actualidad
estos valores como son pues el ama yuya, el ama aquella, el ama sua, incluso ama maya, ama cipix, pero ya esos son un poquito, yendo un poquito más allá, ¿no? Ejes era, ¿no? Pero los 3 ejes serán los más importantes. Vale decir, no seas ocioso, no seas ladrón y no seas mentiroso. Rescatando estos valores universales que desde la época griega, digámoslo así, hasta la actualidad, todas las sociedades creo que lo manejamos. Lo manejamos el hecho de que todas las personas debemos ser efectivamente trabajadores, trabajadoras. Todas las personas debemos buscar la verdad y no buscar la mentira. Todas las personas debemos ser unas personas proactivas que sirva a la sociedad. Unas personas que tenemos que trabajar, tenemos que estudiar siempre mirando el bienestar general y no solamente el bienestar individual. El bienestar de la sociedad, el bienestar de la patria. Pero si es que buscamos ese bienestar social, ¿cómo yo, que soy mentiroso, que no busco la verdad, que no investigo la verdad, cómo puedo contribuir a la sociedad? Si es que yo cojo un lapicero, si yo me encuentro una billetera en la calle y no soy capaz de remitirlo a la municipalidad o remitirlo a la comisaría, ¿cómo yo voy a querer honestidad para conmigo y para con la sociedad? Mire, estamos hablando de unas cuestiones en realidad pequeñas, ¿no? Como una billetera o 20 soles que nos encontramos en la calle. Pero dígame, de 100 personas que nos encontramos 20 soles, 100 soles o no sé cuántos soles en la calle, ¿cuántos o qué porcentaje realmente lo reportamos? En realidad muy mínimamente diríamos, o tal vez quizá casi nadie, ¿entiende? Y por otro lado, pues, ese valor elemental, que alguna vez lo hemos dicho acá, el trabajo. El trabajo como un derecho y un deber. El trabajo como esa búsqueda, esa necesidad de lograr el bienestar personal, el bienestar de la familia y el bienestar de la sociedad. Pero si no trabajamos, o sea, ¿cómo progresamos? Entonces, puntualmente a tu pregunta, pero ¿cómo así de esa sociedad próspera, de ese imperio, de esa sociedad que practicaba la política y los valores morales con 3, 4 leyes, en la actualidad hemos perdido tanto? Creo que debes haber escuchado esta frase y esta pregunta que alguna vez algunos intelectuales como Vargas Llosa se preguntó, decía, ¿cuándo se jodió el Perú? Que no hay que tomarlo que el Perú está súper mal. No, no estamos tan mal, pero podemos estar mejor. O sea, por ese lado. Cuando escuchemos estas palabras, cuando escuchemos estas preguntas, estas leyes, esto es una sugerencia a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros ciudadanos que nos escuchan, ¿no? De que no hay que tomarlo estrictamente, negativamente, ni literalmente. Solamente tomarlo por el lado amable, como decimos, por el lado positivo. Repito, no es que cuando se jodió el Perú, hay algunas respuestas que ahorita lo vamos a desarrollar, sin embargo, decimos, no, pues el Perú no es una catástrofe, el Perú no es un país subdesarrollado, ni es la cola del mundo de nada. El Perú es un país que avanza, pero repito, si es que erradicáramos ciertas taras, ciertos defectos, estaríamos mucho mejor y prácticamente estaríamos casi a un paso de ser un país del primer mundo, como hace 500 años lo fuimos, los incas lo fueron, nuestros grandes padres de la historia, los grandes fundadores de la patria, que el fundador del Tahuantinsuyo fue justamente Pachacútec. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos porque somos pues prácticamente descendientes, hijos de Pachacútec, de un gran líder, de un gran intelectual, de un gran organizador, y justamente pues nuestra patria hace un llamado a la niñez y a la juventud que no solamente pues como siempre se les ha dicho seguramente, y ahora tenemos que trastocarlo esas ideas que se les dijeron. El futuro no, ni que hablar, no son el futuro, son el presente. Y ese presente lo construimos día a día. ¿Cómo nuestros niños van a construir el presente? Definitivamente van a construir estudiando y trabajando, estudiando y trabajando. Niños, jóvenes y ciudadanos en general, toditos,
con nuestras posibilidades, con nuestras limitaciones, pero todos vayamos a la acción, vayamos al estudio, vayamos a la investigación. Entonces, respondemos a esa pregunta, ¿cuándo se jodió el Perú? Uno de ellos, pues, dice con la llegada de los españoles. La llegada de los españoles fue prácticamente una situación, una catástrofe, una catástrofe para la cultura nacional, para la identidad nacional, para el desarrollo económico, social y político. ¿Por qué? Porque perdimos autonomía, perdimos liderazgo. Nuestros grandes arquitectos, Matías, ¿te has puesto a pensar que esa tarde del 16 de noviembre del año 1532, cuando Pizarro captura al Inca Atahualpa, esa tarde no solamente se produjo una captura así tal como nos han enseñado, esa tarde en realidad se produjo un genocidio, murieron más de 10.000 peruanos, más de 10.000 soldados que estaban cuidando y acompañando al gran líder en ese momento, a Atahualpa. Pero no solamente soldados, comprenderás que ahí estaba la élite del Perú, ahí estaban los científicos, ahí estaban los políticos, ahí estaban los grandes arquitectos, los grandes ceramistas, los grandes científicos estaban ahí y esa tarde murieron. Lamentablemente, de esa manera, nuestra intelectualidad, nuestros grandes organizadores, nuestros grandes líderes, esa tarde fenecieron y de ahí la debacle fue poco a poco. Y comentaremos ya posteriormente cómo el avasallamiento, la explotación hizo de que la dignidad nacional, la identidad nacional caiga al suelo. Felizmente, los peruanos somos resilientes y hemos sabido levantarnos y estamos acá sentados, parados, trabajando y luchando por nuestra patria, luchando por nuestros hijos, porque eso nos corresponde, eso nos tiene que corresponder a todos nosotros. Sí, Jara, lo que tú dices es tan cierto porque el peruano o la raza que llevamos creo que ha sido el más resistente y eso es lo que hace que nuestro país crezca. Porque hace poco desmintieron todas sus estadísticas del gobierno y todo ello, que casi gran parte de las empresas casi aportan para Perú unos 10%, lo que sostiene al Perú como tal en cuestión de movimiento económico interno y todo ello es casi más del 90% son la gente que todos los días se levanta 1, 2 o 3 de la mañana, como por ejemplo en Huancayo, no sé, acá 5 de la mañana, 4 de la mañana, la gente que trabaja, que vende, que mueve su economía, es lo que sostiene. Y como tú dices, seguimos siendo, ¿no? Pero ¿sabes cuál es una de las grandes cosas que a mí me preocupa? Es de haber adoptado después de, no sé si fue realmente supuesta independencia, pero a partir de ahí se sistematizó bajo una estructura orgánica y hasta ahorita lo hemos adoptado y ahí es lo que nace la diferenciación de clasificación social y eso creo que nos está facturando en totalidad porque lo cierto también es no hay cosa buena ni mala, es un equilibrio, pero las cosas mal usadas como por ejemplo el sistema económico o el capitalismo mal usado, pues la consecuencia es fatal, ¿no? Entonces creo que ese es el tema grande, el consumismo, el dinero, es lo que nos está llevando la diferenciación abismal de las masas y un grupito pues vive, no sé si dignamente o como tal, pero esa es nuestra realidad, ¿no? Y lo hemos adoptado a través de ese sistema, o sea, ni siquiera hemos cambiado, pero a base de qué, a través ya de una estructura hecha, pues. Para mí ese es el peor de todos. Permíteme que pueda tomar en cuenta una frase que has repetido, es la frase de la diferenciación social. Mire, en realidad para tratar este tema podríamos también tomar un par de minutos y tratar de clasificar la historia. Resulta que la historia se puede clasificar desde dos puntos de vista. La historia tradicional o clásica y la historia científica. La historia tradicional, la historia clásica que generalmente nos enseñaron y se enseña hasta la actualidad en las escuelas y en los colegios del país, es pues esa historia que solamente toma en cuenta
el eurocentrismo, vale decir, los hechos más importantes ocurridos en Europa. Entonces, si es que tomamos en cuenta solamente aquellos hechos, ¿y acaso en África, acaso en Asia, y acaso en Oceanía, acaso en América no había humanos? ¿Acaso no se desarrollaba historia? ¿Acaso día a día los pueblos no luchaban por su sobrevivencia y por su progreso? ¿Pero con qué finalidad se creó esa historia tradicional, esa historia eurocentrista? Con la finalidad de justificar justamente esa invasión europea, esa invasión portuguesa, esa invasión española a América del Sur, y finalmente la invasión de los ingleses, holandeses y franceses a América del Norte. Y, por último, sentirse superiores. Y como son superiores, supuestamente, trajeron ellos cultura, y como trajeron cultura, ellos se sentían con derechos de poder hacer lo que quisiesen con nuestra patria. Entonces, por eso, esa historia, esa clasificación de la historia de manera tradicional se divide, dice, en la prehistoria, ¿no? En la protohistoria, en la historia. Prehistoria, desde los primeros hombres hasta la invención de la escritura. La protohistoria en ese intermedio. Y finalmente, cuando el hombre descubre y se apropia de la escritura, hasta la actualidad supuestamente es historia. Y en cuanto a la historia, tú sabes que nos dividieron o nos enseñaron que se divide en edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Es válido para una situación académica o como una referencia, pero el estudio de la historia desde ese punto de vista es un estudio parcializado. Efectivamente. ¿No? En cambio, el estudio científico, la división científica, la visión científica de la humanidad y del mundo, o sea, la historia se divide por los modos de producción. Y los modos de producción por las fuerzas de producción y las relaciones sociales de producción. Que este espacio seguramente es muy pequeño para poder explayarnos sobre el particular. Solo sé decir de que los modos de producción a lo largo de la historia de la humanidad han sido 5. Uno de ellos es la comunidad primitiva, el otro es el esclavismo, el tercero es el feudalismo, el cuarto el capitalismo y el quinto el socialismo y comunismo. ¿Pero qué implica entender esto? Implica, sí, cosas puntuales. Que en la comunidad primitiva, tal como su nombre indica, por ejemplo, las relaciones sociales eran relaciones sociales de cooperación, donde no había explotación del hombre por el hombre, donde no había clases sociales, vale decir, había igualdad, había equidad, ¿no? Entonces todos los hombres eran iguales, trabajaban en forma igual, se repartían la producción en forma igual. Incluso alguien podría decir, pero ¿qué producción? Bueno, aunque sea la explotación de la naturaleza, pero todos en forma equitativa. Claro, trabajando los niños en lo que corresponda, las mujeres, los varones en lo que corresponda, hasta los ancianos, cuidando, aunque sea en la cueva, pero trabajando, aportando. Pero en conclusión, ¿había ricos? No. ¿Había pobres? Tampoco. ¿Había explotadores? No. ¿Explotados? Tampoco. Lo que pasa es que en ese proceso, el hombre avanza, el hombre con su trabajo se desarrolla y descubre la agricultura, la ganadería. Y cuando descubre la agricultura y la ganadería, el hombre empieza a producir lo que se llaman los excedentes de producción, los sobrantes de producción, es decir, produce más de lo que necesita. Y esos sobrantes de la producción, algunos líderes van a apropiarse. Y cuando empiezan a apropiarse, obviamente ya tienen más que los demás. En ese momento nace varias cosas. Nace la propiedad privada, nace la desigualdad social, nace de que ahora voy a ampliar mis áreas de cultivo. ¿Ya? Nace la gran propiedad. En síntesis, las clases sociales. Y las clases sociales pues empiezan a organizarse en cuanto al Estado, al ejército, etcétera. Y finalmente este sistema ya no va a dar más, la comunidad primitiva ya no va a dar más y va a darse un salto al esclavismo.
Ahora sí, definitivamente, el esclavista no solamente se va a apropiar de las tierras y de los animales, sino se va a apropiar de los hombres, apropiarse. Y a estos hombres no los van a considerar como tal, no los van a considerar como personas ni como humanos, sino como bestias de carga, o peores que bestias de carga, porque un esclavo muchas veces costaba menos que el precio de un caballo, ¿no? Entonces, donde que el esclavo trabajaba gratuitamente, durante 12, 14, 16 horas trabajaba gratuitamente, solamente a cambio de alguna comida, incluso comida, alimentos precarios, que se les daban solamente de sobrevivencia, y pues, gracias a eso, se hizo la cultura o el Imperio Romano, gracias a eso la cultura egipcia, vale decir, tantas culturas que hemos estudiado, tanto progreso en esos pueblos que hoy es admirado por el mundo, admirado seguramente por ti mismo, pero ¿quiénes lo hicieron? De eso nos olvidamos. Lo hizo el pueblo, lo hizo ese sector, esa clase social, los esclavos explotados, y cuesta pues no solamente trabajo, sacrificio y sudor, sino cuesta miles y millones de vidas la construcción de esos grandes maravillas que hoy en día pues asombra al mundo, asombra a la humanidad. Rápidamente, el esclavismo también va a ser cambiado, pero ¿por qué va a ser cambiado? ¿Por obra y gracia de alguien? ¿Por obra y gracia de los explotadores, de los esclavistas? No, por la lucha de los esclavos que en algún momento toman conciencia y dicen, hasta acá la explotación, tenemos que luchar por nuestra libertad y por nuestra dignidad. Y al presionar y al ganar esta batalla, estas luchas, pues va a ser cambiado al sistema feudal o el feudalismo. Ahí ya cambian las relaciones sociales, ya no va a ser el esclavista con el esclavo, sino el señor feudal con los siervos. Pero pareciera lo mismo. No pareciera lo mismo, puesto que el esclavo no tenía derecho ni a su propia vida, en tanto que el siervo, de alguna manera, logra tener ciertos derechos. Si bien es cierto, va a seguir trabajando gratuitamente, pero ya no va a ser como en el anterior sistema, donde el esclavista tiene derecho pues a venderle, a regalarle, a prestarle, a matarla a esta persona, hasta violarla a las mujeres, etcétera. En cambio, en el feudalismo, pues, estas cosas van a seguir pasando, pero medianamente, o un poco que se va extinguiendo. Y finalmente, todo esto también, igual los siervos, se van a rebelar, van a luchar, constantemente van a luchar. Y cuando toman realmente una conciencia clara y se produce toda una unidad del pueblo, pues los siervos hacen revoluciones sociales. Esas revoluciones que hicieron los siervos contra los señores feudales, es decir, los grandes propietarios de tierras, eso pues es por ejemplo, la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa no es una revolución más, sino es la lucha del pueblo por su libertad, la lucha de los siervos por también no seguir o no desear seguir trabajando a favor de los grandes terratenientes en ese entonces, o los señores feudales. Y cuando estas revoluciones van a dar fruto, finalmente se va a cambiar a otro sistema, a otro modo de producción llamado modo de producción capitalista. Es decir, desde los años 1789 aproximadamente, desde la Revolución Francesa, y dura hasta la actualidad. Cosa que ya estamos hablando de más de 200 años de vigencia del sistema capitalista. Si bien es cierto que el pueblo de alguna manera logró extinguir la servidumbre, es decir, el trabajo gratuito, hoy en día el trabajo en el sistema capitalista es remunerado, pero los sueldos, pues vayamos a ver qué tan dignos son los sueldos. Entonces, diríamos en estos tiempos del capitalismo también que es una servidumbre en todo caso pagado. ¿Por qué? Porque los sueldos son de supervivencia. Y para terminar nomás esta partecita, diremos pues que justamente los obreros, los trabajadores también cansados de tanta explotación, cansados de trabajar largas jornadas y ganar tan poco, finalmente también hicieron ciertas revoluciones y algunos países lograron cambiar el sistema capitalista por otro sistema llamado sociedades socialistas, ¿no?
y comunistas, tal es el caso de Cuba, tal es el caso de China, tal es el caso de Corea del Norte, etcétera, donde ya de alguna manera desapareció la propiedad privada, desaparecieron esas grandes propiedades de los empresarios y finalmente ya hablamos de la propiedad estatal y en algunos casos de la propiedad comunal, de la propiedad colectiva, de la propiedad social. Matías. Sí, efectivamente. Para el siguiente bloque quiero mencionar dos cosas. Hablar sobre el tema de capitalismo y por efecto, pues, la clasificación social que realmente lo que sufrimos. O sea, no estamos tan libres como creemos que es. A lo mejor se ha maquillado de otra forma, ¿no? Pero la esclavitud es más latente de lo que nosotros nos imaginamos. El otro punto, la famosa frase que dice, ¿no? La conquista. ¿En qué momento nos conquistaron? O sea, ese es el paliativo, como tú dices, que nos enseñan para un poco tapar todo el genocidio que sucedió en nuestro país y todo lo que es Latinoamérica, creo que, ¿no? Entonces vamos a volver con eso en el siguiente bloque. Vamos a un corte comercial.